¿Cómo andas, Pau? Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estoy nostálgica, te puedo decir, en realidad. ¿Sí? Sí, estoy muy nostálgica, me crucé con recuerdos y cosas de la escuela, vi carnet viejo, empecé a Uy, revolver, ¿viste el baúl? ¿qué encontrás? Y encontré nada, Fotos. conceptos del carnet, debe El conversar carnet. menos. Ah, Pero mira, hoy lo estoy usando para algo productivo. bien, te sirvió. Te iba mal en conducta. Bueno, no te voy a decir que yo era una chica responsable, Aplicada. estándar. ¿Sí? ¿Vos cómo eres? Bueno, hay 7, promedio. Muy Un 7. bueno, Bien. bueno, sí. Debe rendir más, aparecía por ahí. Debe rendir más. Pero bueno, No era que se dice como el alumno destacado. estrella. Había un alumno estrella igual en la clase, me acuerdo, de que siempre participaba, las maestras lo querían, Y le ahí iba la bien en cosa. matemáticas, no sé, todo, En todo. todo, tipo El superdotado. que fue abanderado, todo, sí, sí. El superdotado, ahí estaba, el Bueno, superdotado, o no sé, o el alumno estrella. te dice una cosa. Hoy Sí. tenemos, si te digo que tenemos al referente, a uno de los referentes en nuestro país de la superdotación en Uruguay, el responsable de que hoy en día podamos estar debatiendo un poco este tema, Horacio Paiva, muchas gracias por estar Por acá con favor. nosotros. Horacio es psicólogo, doctor en ciencias de la salud, Exacto, clínico, docente, currículum docente, investigador, exacto. especialista en neuropsicología. Puedo seguir todo el De podcast todo. con ese currículum. Nos puede Eh, contar un poco de la del tema, superdotación. creo, quizás, ¿no? Sí, 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 bueno, agradecerles Por enormemente favor. esta oportunidad por el hecho de que es un tema que en nuestro país y en los países de Iberoamérica se maneja todavía muy poco, con muchos preconceptos, con una serie de mitos y de confusiones que llevan a no poder entender a un porcentaje muy importante de la población. Se estima que aproximadamente el 3% de la población mundial tiene superdotación intelectual. Y eso es algo que sucede en todos los países del mundo. Independientemente de la cultura, el 3% de las personas tienen superdotación intelectual. ¿Es un número que se mantiene en todo el Sí, mundo? sí, ¿Sí? las distintas investigaciones que se han publicado utilizando las herramientas correctas para evaluar el nivel intelectual, porque cuando uno dice superdotación, que es una palabra muy resistida, ¿no? Por eso de super Como parece, bueno, superhéroe. superhéroe, Superman, cosas así, pero super en este sentido quiere decir supra, en el sentido de estar por encima del promedio, una dotación intelectual, un nivel intelectual que está por encima de lo que esperamos habitualmente, al menos en el 70% de la población. El Claro. 70% de la población aproximadamente tiene una inteligencia de nivel normal. Hay un porcentaje pequeño que tiene esa característica de la que estamos hablando hoy, que es la superdotación intelectual. Como es un término que ha sido resistido, en determinados ámbitos se la denomina como alta capacidad intelectual, que quizás sea un nombre que a la mayoría de las personas les queda como más cómodo. ¿Eh? Alta capacidad, parece más mundano. Exacto, más mundano, pero yo lo que el inconveniente que le veo a eso es que dentro de la alta capacidad intelectual es como si fuera un paraguas conceptual donde entran distintos conceptos vinculados a la alta capacidad intelectual. Entra lo que es la superdotación intelectual, entra lo que es el talento, entra lo que es el ser prodigio, en lo que es ser genio y lo que es la precocidad. Esos serían todos conceptos diferentes Claro, dentro de altas capacidades. dentro de las altas capacidades intelectuales es justamente como si fuera una cúpula que abarca todos esos conceptos que tienen ciertas diferencias. Bien. El prodigio, por ejemplo, es una situación que se da en un niño o en la niña, que también tenemos que hablar del tema género, Género. Sí. Me gustaría definir el importante. tema de inteligencia, porque Bien, estamos hablando de esto, pero ¿qué sería la bueno, la inteligencia? inteligencia básicamente es la capacidad de resolver problemas. Y lo digo de una Bien. manera simple porque la definición de lo que es la inteligencia en psicología lleva más de 120 años de discusión y al día de hoy no se ha llegado a un concepto Casi total. filosófico, digamos. Casi, porque es una habilidad de altísima complejidad mental que es muy difícil de asir, de agarrar, de pescar en una definición correcta que todo el mundo esté de acuerdo. Es la capacidad de resolver problemas de distinta índole.
Hay un autor que es muy importante dentro de la concepción o las concepciones de la inteligencia, que no solamente fue un teórico, sino que fue una persona práctica que le interesó mucho la clínica, que fue el doctor David Beschler. Beschler inició una saga de test de inteligencia que comenzaron en el año 39 y son los test de referencia para medir inteligencia que tenemos hoy a nivel internacional, tanto para preescolares, escolares, adolescentes y adultos, Bien. en distintas versiones, con distintas propuestas. El doctor Beschler consideraba que cada test tenía que tener un marco teórico, una definición de qué era lo que se pretendía medir con esos test. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Bueno, el año 39, Ah. 1939, comenzó sus primeros test de inteligencia en investigaciones que realizó en un hospital en Nueva York. Más tarde eso siguió evolucionando porque año 39, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial, Sí. el ejército de Estados Unidos requirió hacer evaluaciones del nivel intelectual de los integrantes de las Fuerzas Armadas para colocar a las personas en determinados lugares y con determinadas responsabilidades, y a partir de ahí ya eso no se pudo parar y ya las demandas fueron hacia la población escolar, preescolar, se hicieron distintas versiones, porque lo que hoy es bueno para evaluar la inteligencia, de pronto no lo es en 15 o 20 años más para adelante. No, sin El duda. concepto de la inteligencia va cambiando culturalmente y las herramientas con las que medimos también. Avanza con la sociedad. Totalmente. Entonces, podemos decir que hoy somos más inteligentes que antes, porque contamos con Resolvemos más problemas. Claro. resolvemos Es más más tipos de complejo problemas. el mundo. Hay mayor complejidad, hay mayor diversidad. El acceso a la información y el conocimiento se ha ampliado de una manera descomunal. Beschler decía que la inteligencia es una capacidad global y compleja que le permite al individuo pensar racionalmente, actuar deliberadamente y relacionarse eficazmente con el medio. Es Bien. una definición muy amplia Sí. que ha persistido hasta el día de hoy. Estoy hablando de una definición del año 39. Hace Claro. 60, 85 años y la Sí, sí. cuenta no me sale mal. Entonces, y persiste hasta el día de hoy. Yo discrepo solo con una partecita de esa definición, que es cuando él habla de pensar racionalmente. Pensar racionalmente no sería inteligencia. No serían equivalentes. Ah, Pensar y razonar no es lo mismo. Claro. El razonamiento lo entiendo como parte del pensamiento, pero para el pensamiento y la resolución de los problemas no nos alcanza solo con razonar, sino también con sentir. Lo emocional es una parte muy importante del pensamiento, de la toma de decisiones y de la resolución de los problemas. está conectado. Totalmente conectado, porque está conectado en nosotros, está conectado en nuestro cerebro, está conectado en nuestra conducta, en nuestro accionar. Entonces, eso es la inteligencia. Ahora, la inteligencia no se distribuye homogéneamente entre las personas, no es igual. No somos todos iguales. Eso que a veces dicen, somos todos iguales, a todos nos tienen que tratar igual, porque no tienen que haber diferencias. Eso es un error enorme, porque justamente pasa exactamente lo contrario. Todas las personas somos diferentes. Y cuando estamos en una etapa formativa, que es la infancia, es fundamental tener en cuenta cuáles son las capacidades y las necesidades de cada uno de los niños. Hay diferentes tipos de inteligencia, por ejemplo. Hay diferentes tipos de inteligencia, según un autor que se llama Howard Gardner, que empezó hablando de 7 tipos de inteligencia, después fue aumentando a 8, 9, 10, no sé cuántas más. O su categoría, capaz también, ¿no? Esa es una corriente de pensamiento de lo que es la inteligencia, y hay una cantidad de seguidores de esa corriente de inteligencia, porque al haber tantas, Claro. y bueno, vamos a ser bastante inteligentes en alguna. En alguna le vamos a enfocar, ¿no? Sumás más. En alguna le vamos a enfocar. Si no soy bueno en lo lógico matemático, seré en lo lingüístico, o en lo cinético corporal, o en lo espacial, o hasta saber en qué, pero en alguna le voy a enfocar. En lo musical, lo que pasa, se ha, digamos, a mi forma de ver las cosas, entiendo que la inteligencia es una, y que está conformada por diferentes tipos de talentos o de factores que conforman la inteligencia. Esto que plantea Gardner en el año 80 aproximadamente, ya se venía hablando del año 30, o sea, no trae nada nuevo. Claro.
Porque lo que sí sabemos desde el principio, aun cuando no lleguemos a una definición única de qué es la inteligencia, sabemos que hay distintas expresiones de la inteligencia. Por ejemplo, esto que estamos diciendo, la capacidad de resolver problemas de tipo lingüístico, que por ejemplo es el conocimiento de palabras, el léxico que tengo, el razonamiento con palabras, la comprensión verbal, la expresividad verbal, todo eso hace a lo que llamamos la inteligencia lingüística, la capacidad de la comprensión lectora, la posibilidad de expresarme por escrito. Eso es una. Uno tiende a asociar la inteligencia, no sé, como hablábamos, de, no sé, el que le va bien en matemáticas, Exacto. más como las ciencias duras, ¿no? Pero por lo que venís diciendo es como que es algo mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo que eso. La inteligencia de la que tú estás hablando, que podemos ubicarla en la resolución de problemas lógicos, matemáticos y lingüísticos, son las inteligencias o los talentos predominantes que necesitamos a nivel académico. Claro. A nivel académico, con esas dos nos va a ir bárbaro. Claro que necesitamos de otros apoyos de carácter emocional, inteligencia relacional, vincular, el convivir, el congeniar con los otros, el poder negociar, el poder interactuar. Sin embargo, esas dos inteligencias son fundamentales a nivel académico y deben ser atendidas. Claro que hay otras inteligencias que de pronto en la institución educativa no se atienden. No se desarrolla. Por ejemplo, no sé, por decir una, la capacidad musical, que es un talento Sí. fabuloso que tenemos los seres humanos, unos más, otros menos. De pronto no hay que pedirle a la escuela y a los colegios que hagan un gran desarrollo de ese talento, así como tampoco de la inteligencia vinculada más a lo cinético corporal o a lo espacial. Claro que todas las instituciones le dan importancia al deporte. Pero ¿qué pasa? A mí me puede ir muy bien en la vida, siendo en esta cultura, siendo muy malo en el deporte. Claro. Siendo espantoso en el deporte me puede ir muy bien. Pero para que me vaya bien en el deporte tengo que ser excelente, tengo que ser un jugador de elite. Sí, un porcentaje súper bajo. Hablás del 3% El 3%. Pero, y te diría que sí, en Uruguay por lo menos en el fútbol creo que es menos el porcentaje de gente que llega. Depende de lo que uno entienda por superdotación a nivel del deporte. Claro. Lo que pasa es que Uruguay, tocaste un tema importantísimo, porque todo el mundo se asombra qué pasa acá en Uruguay que fabricamos, que generamos tantos futbolistas de élite. Y lo que pasa acá es que el talento para el fútbol en Uruguay es igual que el de Ecuador, que el de Estados Unidos, que el de Francia, que el de China, que el de Pakistán. Pero ¿qué pasa? Hay un ambiente futbolístico. El niño cuando nace, sobre todo el varoncito, de pronto el padre le saca primero el carnet de socio del club de sus amores antes que la cédula de identidad. Claro. El niño acá nace con una pelota de fútbol Y la camiseta. Antes de batoncito, le ponen la camisetita de Peñarol de Nacional. Sí. Entonces, hay un ambiente que genera que ese talento se desarrolle. Claro. Tienen los dos componentes, digamos. Me imagino hay algo innato Sí, o dado y hay Sí. algo que se trabaja. exacto. La superdotación Exacto. o es. ¿Cómo que Es funciona? así. La inteligencia tiene un componente congénito que viene al nacer con una carga hereditaria muy importante. Dicho de otra manera, los chicos, las chicas con superdotación intelectual observamos que tienen padres con muy alto nivel intelectual, Claro. abuelos con muy alto nivel intelectual y seguimos para arriba, encontramos a muchos más. ¿Ah, O sea, sí? hay algo de carácter genético. Fíjense que el genoma, que es la carga genética que traemos al nacer, donde el 50% es donado, digamos, por nuestra mamá y el otro 50% por papá, de ese 100% del genoma, la mitad tiene algo que ver en cómo se conforma el cerebro. Y el cerebro es la base de control, es la torre control de la resolución de problemas. Entonces, nuestro cerebro se conforma en un aspecto muy importante por la carga y por la información genética. Claro que a eso hay que darle un ambiente. Claro. Porque yo puedo venir genéticamente preparado, por ejemplo, para desarrollar lenguaje, pero si no estoy en un ambiente lingüístico, no lo voy a desarrollar. No lo educo. No lo educo, entonces eso no Nunca va se- a aparecer. Nunca prospera. ¿Cuántos Messis habrán habido en la Edad Media? No lo sabemos.
Nunca le pusieron una pelota No, no lo delante. sabemos, porque no había fútbol. Dar un escudo, una espada y mandarlo a luchar. Claro, pero capaz que se destacaba como guerrero, ¿no? Pero no como No futbolista. como futbolista. Sí, no había contexto. Y no había un contexto que generara el desarrollo de ese talento superlativo, sea un deportista, sea un músico, un matemático o lo que sea. Tiene que haber un ambiente. Acá en Uruguay hay un ambiente futbolístico. 1 de cada 3 varones de entre 6 y 13 años, aquí en Uruguay, juega en esta liga que llaman baby fútbol o el baby fútbol, El baby fútbol. como nos gusta decir. Al uruguayo. Al uruguayo, el baby fútbol, donde practican 2 o 3 veces por semana, se ponen la camiseta de sus amores, van a jugar el partido competitivo todos los domingos y a 2 o 3 semanas practicar 1 de cada 3 varones. O sea, y los otros de pronto no van al baby fútbol, pero sí están en una escuelita de fútbol o juegan al fútbol en la escuela o en el colegio. O sea, es muy difícil, quiero decir, que aquí en Uruguay se escape un solo talento futbolístico. Claro, todos los que hay están súper expuestos a eso, a desarrollarse. Súper expuestos, súper estimulados. Hay mucha gente que está mirando. Si no es el técnico, es el papá, si no es el tío, si no es el almacenero allá en la esquina que sabe algo de fútbol. Y es muy difícil que un talentoso en fútbol se escape aquí en Uruguay. Es prácticamente imposible. Bueno, hablando también de la posibilidad de desarrollo de las capacidades, ¿no? Entiendo, orientado a la educación, esto es una suposición mía, que de ahí surge un poco el estudio que hiciste con el MEC, o sea, Sí. de brindar información, de decir, esto acá en Uruguay no existe un estudio de prevalencia, ¿no? Que es el que realizaste de prevalencia en niños, ¿no? Sobre altas capacidades intelectuales y superdotación, que entiendo que es como para brindar información para la educación, ¿no? Como para que este tema se aborde lo necesario, ¿no? Exacto. Ese fue el sentido del estudio, porque ¿qué pasa? En la clínica yo estoy observando una cantidad enorme de niños que por distintos problemas, distintos motivos de consulta acudían a mi consultorio. Y yo me encontraba con que muchos de los problemas de conducta, de comportamiento que presentaban esos niños era producto de una indebida o inadecuada o insuficiente propuesta pedagógica. Niños muy inteligentes que no tenían el adecuado desafío, que se estaban quedando rezagados a veces a la fuerza, aún teniendo un talento muy bueno en cualquiera de las áreas académicas. Eso lo vi en un caso, en 2 casos. La sumatoria de casos llevó a que esto se planteara como la necesidad de que el Ministerio de Educación y Cultura liderara el primer y único estudio de nuestro país para determinar la prevalencia, o sea, el porcentaje, la cantidad de superdotados y superdotadas que hay aquí en nuestro medio. Acá en Uruguay no se sabía, o sea, no había información sobre eso. Ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, para generar políticas públicas de educación necesitamos datos nacionales. No podemos pedir al MEC, a NEPUA o al CODICEM o donde sea que realice determinados cambios en la política educativa en función de los números que hay en Alemania, en Ecuador o en Canadá. Tenemos que ver qué es lo que pasa aquí. Entonces, el MEC encomendó la conformación de un equipo que lideré desde el punto de vista profesional y técnico en el año 2017. Comenzamos la investigación en el 2018, nos llevó un par de años, de 2018 a 2019, y la pudimos terminar felizmente inmediatamente antes de la pandemia. Claro, porque la publicación de los datos fue en febrero de 2020. Ah, O sea, ahí. 15 días antes de que se declarara la emergencia sanitaria en nuestro país. Esa investigación no estuvo solo a mi cargo. Una persona muy importante con la cual sigo trabajando, que es el doctor Oscar Quiñones, que es un médico cirujano muy interesado en este tema, que se puso al hombro una serie de coordinaciones para que esto fuera posible, y otra persona que también lideró esta investigación, la magíster Edith Moraes, que es una educadora referente en nuestro país, persona que tiene mucha experiencia, que hizo todo el recorrido como docente, de maestra practicante hasta presidente de CODICEN, o sea, recorrido Todo el camino, claro. Y fue la persona que en ese momento ocupaba la subsecretaría, o sea, era la viceministra, digamos, de educación. Y fuimos entonces esas 3 personas las que llevamos adelante esa investigación. Puedo hablar horas acerca de esa investigación, no es la idea, pero la idea sí de pronto es
comentarles un par de resultados. Resultado número 1. En la muestra que nosotros estudiamos de chicos, que fueron una muestra casi de 1000 niños de 8 años, provenientes de escuelas públicas y privadas, encontramos que el 2.8% de la población tiene superdotación intelectual. Bien, va de la mano un poco con el Totalmente. número que decías. Totalmente la mano. Y vale también aclarar que fue una investigación donde participamos muchas personas. O sea, no solamente nosotros tres, sino que hubo todo un equipo recabando información. Y esto es importante mencionarlo porque a veces cuando son poquitos pueden tener la intención, a veces como involuntaria, de que los resultados vayan dando para el lado que uno quiere. Y no, y estos fueron totalmente, como se dice, a ciegas tomados los resultados y nosotros íbamos recabando lo que venía de la información de trabajo de campo. ¿Ok? Conclusión número 1, muy importante esa. Tenemos tanta cantidad superdotada en Uruguay como tenemos en Berlín, en Oslo o en La Paz. En Bolivia. Tema número 1. Tema número 2, muy importante. La superdotación intelectual se distribuye equitativamente por género. 50% masculino, 50% femenino. Y uno dice, y bueno, sí, razonablemente está bien. Bueno, pero no era lo que yo veía en la clínica. No. En la clínica, cada 20 consultas por esta situación, 19 eran varones. Pues yo decía, algo más está pasando acá. Cuando yo empezaba a mirar la integración de las asociaciones de padres de niños superdotados, acá y en otras partes del mundo, veía que el 80% eran padres de niños varones. O sea, los varones eran los que generaban más problemas por tener superdotación, digamos. Exactamente. Los varones se notan más, se hacen notar más. Y hay un sesgo conceptual, lamentablemente, de que se parte de la base, además, de que los varones son más inteligentes que las chicas. Y es, por mi experiencia, al revés. Al revés. Porque las chicas, yo lo veo desde niñas pequeñitas, tienen una maduración más veloz que la de los varones en distintos aspectos de su neurodesarrollo. Lo que pasa que, bueno, ahí nos metemos en un tema de la opresión, de los sesgos, de los mitos, de la autoridad. Una cuestión que viene arrastrándose desde el principio de los tiempos. ¿Cuántas genias fueron quedando de lado porque eran mujeres? No tenían el contexto, lo que hablamos hoy. No se les permitía. La hermana de Mozart, sin ir más lejos, era tan genia musicalmente como el hermano. Pero ¿qué pasa? El papá quería que su hija se casara, punto. Se hicieron buen matrimonio, punto, y nada más. Lo que hablábamos de no desarrollar, ¿no? el talento, no hay un contexto que avale el desarrollo. Sí, que le permita desarrollar. Exacto, pero es peor todavía que eso, porque no solamente falta el contexto, sino que hay una expectativa de que tú, si sos mujer, no podés aportar nada importante como puede aportar el chico porque es varón. Lo cual es una burrada descomunal, que eso ya lo sabemos conceptualmente, y lo importante es haberlo probado. ¿Y por qué lo pudimos probar de esta manera? Porque nuestra investigación no se basó en opiniones de las personas. No le fuimos a preguntar a las maestras, ¿quién tú pensás que es superdotado o superdotada en tu clase? Porque de esa manera íbamos a caer en prejuicios y en mitos, y ya sabíamos que el sesgo hacia lo masculino iba a marcar demasiado la cancha. No le preguntamos nada a nadie, tuvimos la muestra de los niños, y a cada uno de los niños, que eran de esos 1000, eran la mitad chicas y la mitad varones, le aplicamos test. Se evaluó con test de inteligencia. Exacto. O sea, se aplicaron test directamente eso sin preguntarle nada a nadie. Y ahí nos encontramos con esa distribución 50% femenino, 50% masculino. Ahí está, a nuestro entender, la verdadera equidad de género. Que compartimos la inteligencia de manera equitativa, chicas y varones, y eso lo pudimos probar por el hecho de haber utilizado las herramientas adecuadas, sin pedir opiniones. Las opiniones las pedimos después, pero primero la identificación directamente con esas personas. El tercer aspecto importante de esta investigación, que me parece de resaltarlo, es que hay una diferencia muy importante entre la cantidad de superdotación intelectual que encontramos en las escuelas públicas versus lo que encontramos en los colegios privados.
hay una diferencia de 3-1. O sea, si tú vas a un colegio privado, tenés 3 posibilidades más, ¿no? Tenés 3 veces más posibilidades que si vas a una escuela pública de encontrar una alumna o un alumno superdotado. ¿Eso a qué se lo atribuimos? ¿A lo que pasa en la educación pública y en la educación privada? No. Nuestra hipótesis es que esto no nace en el aula, esto nace en la cuna. Lo genético que decías, ese Lo 50% genético, que determina el lo cerebro. genético por un lado sí, y lo ambiental por otro lado también. Porque hasta la forma de alimentarse, la cantidad de estímulos que recibe, sabemos que los niños pequeños de clases de privadas socialmente, se les habla aproximadamente un 40% menos que lo que se le habla a niños que nacen en familias de mejor clase sociocultural. Eso ya empieza a esculpir al cerebro de una manera diferente y construye la inteligencia de una manera distinta, porque el lenguaje nos va a servir para comunicarnos, para hablar con el otro, entender lo que el otro quiere y siente, pero también el lenguaje sabemos que organiza nuestro razonamiento, le da una secuencia, le da un orden. Entonces, no solamente es una cuestión de la genética, sino también una cuestión ambiental. Potencia esa base genética que viene con... Exacto. O la potenciás o la exterminás. Claro. Entonces, hay sectores de pobreza en nuestro país que tienden a exterminar o a mal guiar la excelente inteligencia. Claro. Entonces, ese fue un aspecto muy importante, muy angustiante también de corroborarlo. No nos sorprendió, pero nos generó fuerzas para seguir adelante porque esa es la clase social más desprotegida, porque los chicos que vienen, los superdotados, que vienen de clases socioculturales mejores o con mejores posibilidades, tienen más acceso a la atención en salud, en pedagogía, una cantidad de cosas. Tienen hasta el discernimiento de poder darse cuenta que acá hay algo que está pasando y que hay que atender. ¿La detección de superdotación es más alta también en liceos privados o en escuelas privadas? Sí, porque también hay un sesgo de clase social. Se parte de la base, erróneamente, que la superdotación intelectual es solo de las clases medias altas y altas. Claro. Hay un sesgo de que si es pobre y si encima es una niña pobre, no hay chance de que sea superdotada. Eso es un mito, un sesgo que va a determinar en buena parte el desarrollo de esa alumna. Y sí, ya te condiciona. También hay sesgos de raza. O sea, si es blanco sí, si no es blanco no. Entonces hay como expectativas que llevan a que los propios docentes, que no tienen al día de hoy la adecuada formación, no puedan estar observando correctamente su alumnado y en las diferentes capacidades que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo no se atiende, de alguna manera se va a expresar. Lo que tienen, lo que vemos ahora, que los varones de pronto son más disruptivos. No les importa nada. Y las chicas, que son mucho más inteligentes que los varones, sobre todo en aspectos emocionales, vinculares, privilegian lo social y saben muy bien que si hacen la pregunta incómoda a la maestra, de pronto la maestra la va a mirar mal y le puedes tomar bronca. Y si saben muchas cosas, quizás las compañeritas empiecen a tirar agua de la traga. Entonces, las chicas más capaces se frenan, empiezan quizás a aparecer un poquito más sobre finales de la escolaridad, se cuidan mucho más en la adolescencia, pero es como que tú tenés un motor de Ferrari y vas con el freno de mano. O sea, te termina haciendo mal. O sea, es un desperdicio y realmente te genera un nivel de frustración terrible. Y ahí empiezan a aparecer otros aspectos que nosotros vimos también, ya como cuarto o quinto punto de esta investigación, que las superdotadas y superdotados en esta investigación están en un riesgo mayor que la población general de padecer elementos de ansiedad y de depresión. Están en un mayor riesgo. Es un factor de riesgo ser superdotado. Exacto. Para generar... Exacto. Wow.
exacto. Es un factor de riesgo. Ese factor de riesgo se va a aumentar si hay un contexto que no le atiende, si hay un contexto que ni siquiera sabe su condición de superdotado, si hay un contexto que lo ataca. El ataque no solamente viene de los pares. Lamentablemente y dolorosamente hemos visto ataques de los propios adultos, de los docentes. Wow. O sea, sí, wow, es terrible. Es la que tiene que ser referente Exacto. o aprovechar eso, detectarlo, no sé, guiarlo un poco. Porque se fastidian ante la curiosidad y ante la incomodidad que genera tener una superdotado o un superdotada en el aula. Claro, puede terminar siendo un perjuicio para la persona, o sea, para el superdotado en sí. Totalmente, porque Seguro. tu maestro, es tu referente que vas a tener todo el año. Claro. Eh, No querés caerle mal, como decís vos. no, por supuesto, No. porque es un referente muy importante, a la cual de pronto hasta le tenés mucho cariño y no entendés por qué te miró mal cuando le preguntaste algo que no sabía. Claro, Porque claro. la maestra se sintieron que quedaron pegados. Y no hay mejor maestro que el que dice, no sé, Claro. flaco, lo que me estás preguntando, me mataste con esto, vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo y lo resolvemos Vamos a juntos. buscarlo ahí en la cebalita, vamos a buscarlo ahora acá en Claro. internet, vamos a buscarle la vuelta, pues. Ahora tenemos acceso a información mucho más fácil que antes. Sí, Pero, resolvámoslo. Seamos inteligentes, resolvamos el problema. Exacto, exactamente. ¿De qué manera? Con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, ese referente maestro es muy importante. Y es muy importante sensibilizar a los maestros de que estos niños necesitan de los adultos imprescindiblemente, no por ser inteligentes van a ser más independientes. Son muy inteligentes, muy capaces, resolviendo problemas, académicamente, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Pero desde el punto de vista emocional, vincular, necesitan mucho del apoyo y de la guía del adulto. Porque hay una cantidad de capacidades que no son parejas. O sea, el chico que tiene superdotación intelectual no es parejo alto en todo. Puede tener desniveles, inclusive puede tener dificultades. ¿Así? En Sí. algunas áreas. Un chico superdotado puede tener un TDAH, un trastorno por déficit atencional con hiperactividad, puede tener una dislexia, puede tener un trastorno en el espectro autista, puede tener una depresión, puede tener un trastorno de ansiedad. Sí, no es un superhéroe. Exacto. Claro. Y Superdotado que no se significa entiende, superhéroe. no se entiende. Pero ¿cómo si vos sos tan superdotada, hacés la pavada que hiciste recién? Porque sos una niña. Claro. Y sí. ¿Y vos por qué te enojaste? Y porque sos un nene que no te estás controlando bien todavía. Claro. Por más sote que seas, o 10, hay cosas donde funcionás como una niña, funcionás como un niño. Sí, se desenvuelve muy bien en un aspecto, pero en otro, bueno. No necesariamente genial. A veces sí. A veces pasa que, porque ese es otro mito, que los chicos superdotados son medios como bichos de meterse bajo la mesa y lo único que les interesa son los libros. Eso está mal. Eso no es así. Eso es otro mito. Hay algunos que sí, la inmensa mayoría no. Claro. La inmensa mayoría son chicos muy sociables, empáticos, se dan cuenta enseguida cómo se siente el otro, se preocupan por el estado anímico del otro, se preocupan por cuestiones sociales que otro niño ni se entera, se preocupan qué pasa con ese señor que está viviendo en la calle. Mamá, ¿por qué no tiene casa? Claro. Papá, ¿no tiene familia? ¿Que no tiene amigos que lo cuidan? Y de pronto otro niño de la misma edad pasa por al lado de ese señor que está pasando por esa situación lamentable y ni se entera ni lo vio. Los niños más capaces tienen un sentido de la responsabilidad y de la justicia social que es típico y que no se encuentra habitualmente en otros niños que no tienen esa condición de superdotación intelectual. Hay mucho mito para desterrar. Claro. Entonces, vamos a ver las cosas que estamos preparados para ver. Tenemos que tener los lentes correctos para verlo. Sí, será importancia la detección, ¿no? Fundamental. Evidencia. ¿no? Y evidencia. Para Sí, poder implementar. Y hoy en día, ¿qué políticas públicas o cómo se puede preparar un docente o si existe? Porque es bastante reciente, digamos, la evidencia acá en Uruguay. Sí. Estás hablando del 2020, pandemia de por medio. Sí. ¿Cómo se preparan a los adultos para...? Bueno,
Pandemia por medio, Claro. toda esa situación lamentable que vivimos a nivel mundial le puso un freno a todo esto. Retroceso, se puede decir. Eh, sí, En la inclusive hasta un educación. retroceso. Hubo una pérdida de una cantidad de cosas que recién nos estamos reacomodando a partir del 2022, 2023, nos estamos como reacomodando y nuestro país, año 2024, está en un año muy especial, pues es un año preelectoral y todo tiene que ver con todo. Entonces hay una cantidad de cosas que han quedado stand-by y no se ha avanzado significativamente como nosotros hubiéramos querido. Algunos pasos se han dado, las autoridades de la educación, los responsables políticos de esta administración están al tanto del tema, no lo han descartado, no lo han descuidado, sin embargo, en mi opinión, no se han dado los pasos que se deberían haber dado en la línea que marcamos en la administración anterior. Entonces, hay otras prioridades, pero yo digo, bueno, ¿y quién tiene el derecho a decir que determina cuáles son las prioridades y cuáles no? ¿Por qué esto no es un tema de prioridad? ¿Por qué otros problemas son más importantes que estos? Sí, yo sé que hay otros chicos que están pasando por una serie de padecimientos graves y que hay que atender. Sí, pero estos chicos también. Y a nivel educativo, en nuestro país, ha habido un retroceso en los últimos 80 años. ¿Por Sí. qué? En la década del 30 hubo un maestro que fue algo así como el José Pedro Varela de la educación especial, que se llamaba Emilio Verdecio. Emilio Verdecio es un prócer, en mi opinión, de la educación de nuestro país y de la protección de la infancia, indebidamente, injustificadamente desconsiderado y olvidado por la mayoría de las personas que tienen que ver con esto. Y él, que tuvo una formación en Europa sobre pedagogía, trajo una cantidad de ideas para nuestro país y en la década del 30 implementó un sistema de creación de aulas para los chicos, como en aquel momento los llamaban bien dotados, dentro de las escuelas comunes y corrientes. O sea, había clase de chicos superdotados y chicas superdotadas funcionando dentro de la escuela normal. Tenía su espacio. Claro, Ahora, o sea, cumplían con la tarea que tenían que cumplir. Por ejemplo, vos estabas en tercer año, hacías lo de tercero, pero como vos sos una chica muy inteligente, vos terminabas rápido. ¿Qué te ibas a quedar haciendo? ¿Mirando el techo, molestando? Ahí sale el problemático, Ahí ¿no? aparecían los problemas de conducta. Bueno, muy bien, entonces, por un lado, para que no aparezcan los problemas de conducta, y para otro lado, para darte lo que tú mereces para tu nivel intelectual a nivel educativo, tú formabas parte con tu compañero de la clase de los más capaces. Estoy hablando del año 1938, 1934. visionario. Un visionario. ¿Qué pasó después? ¿Por qué fuimos para atrás? No lo sé. Pero si hubiéramos continuado con ese camino, hoy estábamos liderando la región en este tema, pero Sí. por lejos. Es que es un desperdicio para la sociedad, perder a la gente más capaz que tenés, ¿no? O sea, Totalmente. si no la atendés, hasta te puede generar una persona con disfuncional a la sociedad. Totalmente. Es así tal cual tú decís. Además hay otra cosa. El talento es una fuente inagotable. Claro. Hablamos del fútbol. Mm. Es una cantera inagotable de generar futbolistas, porque no se termina. De pronto, si tú tenés un yacimiento, yo qué sé, de hierro, un pozo de petróleo, en algún momento, año a año, se te va a Termina, terminar. seguro. ¿No? El talento humano no se termina. ¿Qué hizo Corea cuando terminó la guerra de Corea a finales de la década de 50, año 58, por ahí? ¿Qué hizo? Entró Miguel para el costado y se dieron cuenta que se estaban muriendo de hambre. No tenían ni lo que cultivar, no tenían recursos naturales de ningún tipo. Estaban a un nivel de Producto Bruto Interno del país más pobre africano. ¿A qué apostaron? A la educación, a las mentes, Gracias vos. a los talentos. Seguro. ¿Qué tenemos en Corea del Sur al menos? Sí, Una potencia. Una tecnológico. ¿Pero por qué? Porque apostaron a la educación y tuvieron una mirada para generaciones para adelante, no para lo que me va a convenir a mí políticamente para las próximas elecciones. Tuvieron una mirada de décadas y de generaciones para adelante. Claro. Hay países y culturas que piensan así.
nosotros no pensamos así. ¿Cómo se trabaja en otros países con el superdotado? Por ejemplo, Corea, o Sí. qué modelos tienen de... Bueno, uno de los modelos es el que aplicaba Verdecio en la Sí. década del 30 acá en Uruguay. Visionario. Tener una clase de chicos más capaces, que se llama, esa metodología se llama agrupamiento o agrupación, que es justamente eso. Los más capaces en determinadas áreas, por ejemplo, en matemática, tienen una clase especial, específica, aparte de lo que tienen para el grado que le corresponde para su edad cronológica. Claro. Es como se hace el seleccionado de básquetbol en un colegio, o el coro. ¿Quiénes son los que cantan mejor? Yo me quedo para el coro. Digo, vamos a jugar al básquetbol, vamos para el seleccionado de básquetbol. ¿Quiénes son los mejores en matemática? Ay, resulta que no tienen ningún problema de ir. Uy, en la Todos mayoría menos de los casos no. Bueno, debería haber. Eso es Claro. lo que hacen en otras partes del mundo. Lo mismo con talleres de literatura, de escritura creativa. Contener, básicamente. Claro, pero lo que pasa es que eso no está sucediendo acá. Y no es tan difícil de implementar. Como decía, si hacía en el 30 ya se aplicaba y Ya se no funcionaba, aplicaba. digo, Y no hoy precisó en día, de ningún presupuesto fabuloso. Hay algo que sucede acá en nuestro país, que son una institución que es fabulosa, riquísima y es sumamente respetable y honorable, que es la escuela rural. La escuela rural es, como ustedes saben, es una institución que es el faro educativo en el campo, donde hay una maestra y tiene un grupo de pronto de 10 chiquilines, de 15 chiquilines, y ella es la maestra, la única maestra para todos. Pero resulta que lo que no pensamos muy frecuentemente es que ese grupo de 15 chicos, unos tienen 5 años, otros tienen 8, otros tienen 10, 11, 12. O sea, la maestra tiene que estar dándole clase a niños que están en jardinera primero y también a chicos que están en tercero, cuarto o sexto de primaria. Entonces, si esa maestra lo puede hacer, ¿por qué otra maestra que, por ejemplo, tiene a sus chicos por poner un grado en segundo, si sabe darle un desafío mayor, ¿por qué no se lo da como hacen las maestras rurales? ¿Se Claro. precisa más dinero? No, lo que se precisa es más flexibilidad. Es más solidaridad con estos niños. Eso es lo que está haciendo falta. claro, En otras partes del mundo se hacen estas cosas, acá se podría hacer perfectamente. El sistema de escuela rural podría funcionar perfectamente en escuelas urbanas. aplicar el ¿Por qué no? sistema, claro. Pero ¿qué necesitamos? No necesitamos edificios nuevos, no necesitamos maestra nueva, no hay que importar maestra de ningún lado, no hay que hacer cursos ni mandar a hacer másteres a no sé dónde, a nadie. Con lo que tenemos va a alcanzar. Falta creatividad, flexibilidad y voluntad de ayudar a estos chicos. Otro procedimiento muy frecuente es el del adelantamiento. O sea, un chico Avanzar. que tiene, claro, avanzado, que tiene, yo qué sé, una edad cronológica para estar en segundo de escuela, y bueno, tiene la capacidad de nivel para estar en tercero o en cuarto. Yo soy partidario que no se avance más de un año. Pero es una concepción que hoy por hoy tengo. No estamos en la misma, bueno, o sea, el desarrollo de ese niño va a tener actitudes de un niño de 8 años, pero va a estar en un nivel más avanzado para esa edad. Exacto. O sea, no hay una frustración ahí en... No, porque ¿qué pasa? Ese niño, de pronto también el que asesoramos para que se haga un adelantamiento, también tiene capacidades sociales, Claro. acorde ¿Viste a cómo un estoy año más. pensando? Sí. En la estructura, ¿no? Claro, que uno lo observa, inclusive está en el recreo, que se lleva mejor con los de tercero, se interesa más por la complejidad de los juegos que tienen los chicos de tercero que con los de su propio grupo. Y ahí se hace un adelantamiento. Y es uno de los métodos más sustentables y económicos, porque la maestra de tercero toma ese chico que vino de segundo, lo pone ahí en su grupo tercero y le da clase como que es de tercero y se terminó el problema. Claro. Y no Ah, bueno. pensemos en que los otros lo van a tomar de cerebrito, le van a hacer bullying. No sé. Quizás son amigos en el recreo. No va Claro. a pasar nada. Capaz que se adapta mejor a ese grupo que al anterior. Seguramente. Es ahí cuando sugerimos la aceleración. Acelerar, agrupar, a veces dejarlo en el mismo grupo y no moverlo y darle un desafío curricular más intenso. Son los mecanismos más habituales para atender, así como se atiende a los chicos que tienen dificultades, que se hacen adecuaciones curriculares hacia abajo. Claro. Bueno, acá Para vamos a arriba hacer- también. Exacto. Bueno, Horacio, tenemos una dinámica aquí, que tenemos unas preguntitas, como para dar un cierre.
te pido que elijas una y Bueno, a ver si... muy bien. Nosotros tampoco sabemos cuáles son, así que... Muy bien. Sorpresa. Bueno, tenemos los lentes. Menos cuál es tu traje. Oh, excelente. ¿Cómo pueden los padres y educadores apoyar adecuadamente a los niños superdotados en el hogar y en lo académico? Muy bien. Esta pregunta es muy importante, como todas las que me fueron haciendo. Con respecto a lo académico, creo que premonitoriamente fuimos hablando ahora qué es lo que pueden hacer o qué es lo que deben hacer los docentes. Los docentes darles desafío flexiblemente a los chicos acorde a las capacidades y a los deseos que tienen de aprender. Investigar cuáles son los intereses, sobre qué cosas quieren aprender más. Intentar que esos niños, esas niñas, no trabajen en aislado. Armar pequeños subgrupos, trabajar en proyectos, que tampoco es un mecanismo extravagante. Las maestras saben muy bien trabajar en proyectos. Armar proyectos que tengan algún tipo de resultado final. O sea, no solamente profundizar sobre el estudio de los dinosaurios, sino que de acá a 2 meses profundizar en ese estudio, pero producir una clase para darle a los niños de 4º año sobre los dinosaurios, armando diapositivas, entregando material gráfico impreso, o sea, Un objetivo. Claro, un objetivo donde haya algo tangible, que los niños vean, porque es desestimulante. Algunos niños les copa igual, ¿no? Seguir profundizando y sabiendo ya, pero es desestimulante saber y qué hace con todo esto. O sea, de alguna manera tiene que llevar un objetivo. La flexibilidad en los docentes es fundamental. Los docentes tienen que estar atentos a que alrededor del 3% de la población de su aula, de toda la escuela, tiene superdotación intelectual. Tienen que estar atentos a eso, porque si no están ahí, están en la escuela de hacer la vuelta, pero en algún lado están, porque estos niños no se escapan. Esto lo vemos acá. Flexibilizar y solidarizarse. Entender que ese niño, por más desafiante, a veces incómodo, a veces molesto, necesita de los docentes, necesita de los adultos que estén ahí apoyando su desarrollo. Eso en cuanto a los docentes. Los padres, la familia, los adultos, no frenarlo. Voy por la parte negativa. Porque pasa muchas veces que los padres me dicen, pero lo que pasa, Horacio, que si yo le enseño todo lo que él me pide, ¿qué aprende en la escuela? Ella sabe leer y escribir y está en nivel 4. Si yo le sigo enseñando, ¿qué va a aprender en nivel 5 y en primero? Se va a aburrir, va a empezar a molestar. Bueno, yo de vuelta les digo, si tú compraste un Ferrari o tenés un Ferrari en tu casa, tenés que darle velocidad. Y el niño va a tener que aprender acorde a lo que demande y acorde a la capacidad. Tú no lo estás sobreestimulando cuando el niño te está preguntando cosas. Se lo pide. Lo sobreestimulás y lo pones, lo sentás acá cuando el niño está jugando, divirtiéndose, y lo pones a hacer cálculos matemáticos, que de pronto eso es lo que te interesa a vos como padre o como madre, pero no le interesa al niño. Claro. Eso está mal, pero no está para nada mal darle lo que el niño requiere, solicita como estimulación y como aprendizaje. Todo acorde también a la edad cronológica que tiene. Pues, ¿qué pasa? A veces nos entramos a meter en cosas donde el niño no tiene la madurez, digamos, afectiva, socioafectiva, como para comprenderse otras cosas acerca de la natalidad. Pues tenemos que tener cuidado cómo explicamos las cosas acorde a la edad del niño. El tema de la muerte, que es un tema que estos chicos se preocupan muy tempranamente sobre ese tema. Entonces, darles la información, sí. Dosificarla, también. Esperar que pregunte y responder acorde a lo que van preguntando. Pues si pregunta sobre el tema de las estrellas, bueno, no le vamos a dar todo el libro Claro. de astronomía. No, me preguntó específicamente por qué esa estrella la veo que brilla más que aquella otra, que las dos son estrellas porque una brilla más y porque otra brilla menos. Me preguntó eso, punto. Claro. Vamos a resolver ese tema. Claro. Vamos a ir por ahí. Después, eso capaz que les surge otro tipo de interrogantes. A los niños hay que intentar darles todo lo que ellos piden. Pero no frenarlos, no desestimarlo en la consulta o... Eso les hace mal, les hace mal. Hay adultos, padres de otros chicos de la edad o maestros que acusan a los padres de que en realidad el niño es muy inteligente porque lo han sobreestimulado. Y eso no es así.
Eso no es así. El niño estimulado aprende y desarrolla su capacidad intelectual porque tiene la capacidad de absorber y de aprender Van todo eso. acompañados también. Exacto, lo han acompañado y le han dado lo que él demanda. Una vez, hace ya un tiempo, un papá de una familia de la ciudad de Santa Cruz, de Bolivia, me hicieron una consulta por este tema, y el papá se quedó pensando en esto que yo le decía, y me decía, bueno, esto en realidad es como si fuera un balde. Pues sí, ¿cómo el balde? Claro, porque todo un balde le va a entrar el líquido que pueda captar ese balde. Vos le puedes poner mucho líquido, pero si el balde no tiene buena capacidad, va a tomar hasta ahí. Y me pareció una metáfora muy Muy clara, buena, sí. ¿no? Muy O sea, gráfica. si la capacidad de ese balde es buena, vos le vas a dar estímulo, va a poner agua y ahí va a quedar y se va a procesar. ¿Por qué no darle, claro? Entonces vamos a darle, porque vamos a dejar eso vacío. Si la capacidad fuera menor, por más que yo lo estimule, no va a No va a entrar. funcionar. Entonces, yo me acuerdo que le dije al padre, mira, esto lo voy a usar en las clases, pues me pareció genial. Me va a Voy a decir robar. que me lo dijiste vos. Y él me decía, no, vos lo que tenés que decir, Horacio, es que es de la ciudad de Santa Cruz que surgió esta idea. Muy orgulloso. Fue nombrado. Bueno, muchas gracias, Por Horacio. favor, Ha sido un ustedes. placer escucharte, así que gracias por Un habernos placer estar acompañado. acá. Hablar con ustedes es un placer realmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti.